Bueno, entramos en Teamwork, seleccionamos nuestro perfil, vamos a mi perfil, ahí veremos nuestra cuenta, seleccionamos la pestaña API y ahí, pues si la tenéis hecha, pondrá mostrar y si no, pues crear una. La guardáis y os lo recogéis para entrar en Google Script. Pues lo primero que necesitamos es pasar nuestra clave. La pasamos como primer parámetro y la tenemos que codificar en base 64 y aquí simplemente le pasamos que la clave que voy a pasarle está en UTF-8. Después le pasamos las opciones y le pasamos la autorización que tiene que tener, que es simplemente pues poner que dentro del headers vas a hacer una autorización basic y le pasas la clave. Luego le tenemos que pasar la URL de nuestra empresa, de donde tenemos hecha nuestra cuenta de Teamwork. Y aquí ponemos, pues en este caso he llamado a Projects, pero si os metéis dentro de la API de Teamwork, veréis que podéis llamar a varios sitios, ya sea proyectos, tiempos, empresas, personas que están dentro de la compañía, dentro de Teamwork, un poco toda esta historia. Finalmente, para conseguir el JSON, hacemos una llamada con URL fetch app y hacemos un fetch en el cual cogemos las opciones que hemos hecho de la autorización y le pasamos la URL. El getContext lo que hace es recuperar la respuesta del HTTP y nos lo codifica en string. Entonces, pues lo cogemos y lo codificamos para JavaScript, lo parseamos a JSON y a partir de ahí ya podemos hacer lo que queramos. Os pongo el logger como una de las opciones y a partir de ahí, pues eso ya lo tenéis. Si quisierais acceder dentro de la API de Twitter y hacer un get de algo específico, como pues esto no es, lo pone directamente creo en la propia página de ellos, de Start Date o algo así. Si queréis coger, pues por ejemplo, que sea pues todos los proyectos desde el 2016, 04, 15, desde el 15 de abril del 2016. Entonces nos cogería solo los proyectos que están desde esa fecha. Muchas gracias.